Hay días en los que uno no debería leer ciertas cosas de noche. Este es uno de esos. Las historias que te voy a compartir me las mandaron personas reales y hay algunas que no tienen explicación. Quédate hasta el final y decime cuál fue la más rara. Vamos con todo. Mi novia y yo estábamos en una ciudad de Texas, justo al lado de la autopista, y paramos en una pequeña gasolinera para comprar cerveza, papas fritas y otras cosas. Por alguna razón, cuando llegamos, sentí la necesidad de decirle que en realidad creía que debía entrar con ella. Esta vez fue extraño, porque normalmente siempre me quedo en el auto cuando vamos a algún lugar, o si salgo, nunca siento la necesidad de anunciarlo. Cuando entramos, todo parecía normal. Nos reíamos y bromeábamos sobre un cartel de una modelo semidesnuda cuya cara estaba extrañamente pixelada. Luego, comenzamos a mirar la cerveza y yo estaba muy indeciso. Sin embargo, podía notar que ambos nos sentíamos incómodos, así que simplemente tomé 2 bebidas, tipo margarita de coco, sin pensarlo mucho, y corrí al mostrador, sintiendo que debíamos salir de allí rápido. Había una creciente sensación de que nos observaban. Era una malicia pura que nunca había sentido antes. Realmente no puedo describirlo. Un anciano hispano estaba apoyado en el enfriador de helados junto al mostrador y observaba a cada cliente. Todo se sentía extraño, como si el tiempo se ralentizara. Cuando puse mis cosas en el mostrador, el hombre comenzó a sonreírnos de manera inquietante y a hablar con un tono forzadamente amable. Su actitud no se sentía genuina, sino más bien espeluznante. Afuera, vi a un hombre con una chaqueta roja, parado junto a la puerta, observando y esperando. En ese momento, supe que algo estaba mal. Estaba claro que esos hombres nos estaban acechando. La sensación de pavor era abrumadora. No hablé de ello hasta que salimos del estacionamiento. El hombre de la chaqueta roja seguía rondando el edificio y nos observaba mientras nos alejábamos de la ciudad. Más tarde, recordé que esa zona tenía una reputación bastante mala debido a la trata de personas. Honestamente, creo que si no hubiera entrado con mi novia, podrían habérsela llevado o tal vez me habrían sacado del auto. Nunca en mi vida había sentido una paranoia tan intensa y justificada. Aunque pueda parecer una experiencia mundana, definitivamente fue una situación peligrosa. Seguimos hablando de ello el resto de la noche, sintiéndonos afortunados de haber entrado y salido juntos tan rápido. ¿Quién sabe qué podría haber pasado si no lo hubiéramos hecho? Historia número 2. Esto ocurrió hace unos 2 años, en Halloween. Mi mejor amigo y yo salíamos de un club en Dallas y paramos en una gasolinera para comprar bocadillos y refrescos. Dentro de la tienda, un tipo se me acercó y me dijo: "¿Te ves bonita?". En ese momento, estaba bastante borracha y no le di importancia, así que solo le agradecí con una sonrisa y seguí buscando bocadillos. Sin embargo, el tipo comenzó a seguirme por la tienda. No me preocupé demasiado hasta que mi amigo y yo pagamos y salimos. Mientras caminábamos fuera de la gasolinera, el hombre se acercó detrás de nosotros y preguntó a dónde íbamos. Yo solo pensaba: ¿en serio? Le dijimos que nos íbamos a casa y pareció captar la indirecta, así que nos dejó solos. Mi amigo iba a conducir mi auto porque yo no estaba en condiciones para hacerlo. Estábamos a unas 3 cuadras del vehículo cuando notamos que un auto conducía lentamente detrás de nosotros. Miramos hacia atrás varias veces y en ese momento nos dimos cuenta. Era el tipo de la gasolinera. Decidimos que no era buena idea llevarlo hasta mi coche, así que cambiamos de dirección y tomamos un camino diferente para volver a la calle donde estaban los clubes. Para nuestra sorpresa, él hizo un giro en U ilegal y continuó siguiéndonos. Bajó la ventanilla y nos gritó, preguntando si necesitábamos que nos llevara. Le respondí educadamente que no, que estábamos bien y que solo habíamos tomado un camino equivocado. Pero él no se detuvo. Aceleramos un poco el paso y él hizo lo mismo. Nos llamó de nuevo desde la ventanilla del pasajero, insistiendo en llevarnos. En ese punto, le dije firmemente: "Por favor, deje de seguirnos, señor. Voy a tener que llamar a la policía". Su respuesta fue insultarme con un comentario desagradable antes de finalmente irse. Así que al tipo raro de la gasolinera que decidió seguirnos esa noche, espero no volver a encontrarte nunca más. Historia número 3. Hace unos 2 años, estaba en casa con mi hermana menor y una amiga. Teníamos entre 20 y 21 años. Esa noche teníamos hambre y decidimos salir a comprar sushi. De camino al restaurante, noté que me quedaba poca gasolina, así que paré en una gasolinera. Me estacioné, bajé del auto y entré a pagar, mientras mi hermana y nuestra amiga esperaban en el vehículo. Mientras caminaba por el estacionamiento, noté a un hombre que me observaba con una sonrisa espeluznante. Hicimos contacto visual y, desde el otro lado del estacionamiento, me gritó: "Oye,
Oye, hermosa, ¿por qué no sonríes? No le respondí ni lo reconocí, pero una joven que pasaba cerca presenció la escena y le dijo: no le digas que sonría, déjala en paz, no tiene que hacer nada por ti. Hasta el día de hoy sigo pensando en esa mujer y en lo valiente que fue. Le agradecí y continué mi camino hacia la tienda. Mientras esperaba en la fila para pagar, el mismo hombre entró y se acercó a mí casi de inmediato. De repente comenzó a tocarme, frotándome los brazos y la espalda baja. Me aparté rápidamente y le dije en voz alta: aléjate de mí, no te conozco, no me toques o me defenderé. Algunos clientes que estaban en la caja nos miraron. El hombre nervioso me susurró al oído: cállate o la gente pensará que soy un pervertido. Y de repente salió corriendo de la tienda, directo hacia mi auto, donde mi hermana y mi amiga seguían esperando. Entré en pánico y corrí tras él. Justo cuando abrió la puerta del auto y empezó a hablarles, lo agarré del cuello de la camisa y lo empujé hacia atrás con todas mis fuerzas. Sin pensarlo dos veces, le di un puñetazo en la cara. Él respondió gritándome insultos, pero al final se alejó y se subió a su auto para irse. Me siento afortunada de que todo terminara ahí. Ahora soy mucho más consciente de mi entorno y de los peligros que pueden surgir en los momentos más inesperados. Historia número 4. Cuando tenía alrededor de 17 o 18 años, estaba manejando a casa desde la casa de un amigo después de un maratón de películas. Era alrededor de la 1 de la mañana y tenía un viaje bastante decente. Casi a mitad de camino, se me encendió la luz de la gasolina. Había tenido algunas experiencias espeluznantes con silbidos en las gasolineras y estaba un poco paranoica por detenerme tan tarde en medio de la nada, siendo una mujer de 110 libras. Al final, creo que si no hubiera sido tan cautelosa, probablemente me habrían secuestrado o algo peor. La primera gasolinera que encontré estaba bastante bien iluminada y en un espacio abierto. Conduje hasta la bomba y miré alrededor en los espejos de mi auto antes de salir. Mientras comenzaba a bombear gasolina, un tipo de apariencia normal salió de la tienda de la gasolinera y comenzó a fumar un cigarrillo. La bomba seguía apagándose y no funcionaba bien, así que empecé a jugar con ella, tratando de que funcionara. Este tipo comenzó a mirarme y reírse. Asumí que solo se estaba riendo para sí mismo al ver a una adolescente luchando con la bomba de gasolina. Después de obtener tal vez un cuarto de galón, decidí rendirme y moverme a otra bomba. Si no hubiera hecho absolutamente todo lo que hice después de ese punto, probablemente habría estado en serios problemas. Cuando regresé a mi auto, cerré mis puertas antes de conducir hasta la otra bomba. Revisé todos mis espejos antes de salir y apagar el auto nuevamente. Fue entonces cuando vi al tipo caminando hacia mi auto. Estaba sonriendo y se acercó a la ventanilla del conductor. No quería que estuviera de mi lado, así que bajé la ventanilla del pasajero. Se detuvo un momento, sonrió para sí mismo y caminó hacia la ventanilla del pasajero. Luego metió la cabeza completamente por la ventanilla para hablar conmigo. Oye, sé que esto parece raro, pero te prometo que no soy un pervertido ni nada. Mi coche se averió y realmente necesito que me lleven a casa. Está a solo media milla de la carretera. Lo siento, pero realmente no te conozco. Oh, no, lo entiendo totalmente. Pensé que era bastante raro mientras caminaba hacia aquí, pero solo está a media milla de la carretera. Estoy totalmente varado. Realmente desearía poder ayudarte, pero de nuevo, realmente no te conozco. Sí, te entiendo. Si tuvieras una camioneta o algo, me ofrecería viajar en la parte de atrás. Lo siento, no va a pasar. De repente, su expresión cambió y se vio muy enojado. Tiró de mi puerta, pero ya la tenía cerrada desde antes. Entonces, decidió alcanzar la manija interior de la puerta a través de la ventana. Mi coche aún estaba encendido, así que lo puse en primera marcha y arranqué. Cuando abrió la puerta, el auto arrancó y se cerró de golpe. Salí a toda velocidad y llamé a la policía. Después de revisar las cámaras de la gasolinera, la policía descubrió que, justo después de que me fui, el hombre se subió a su camioneta roja y se marchó. Si no hubiera cerrado mis puertas la segunda vez, me habría atrapado. Si lo hubiera dejado venir a la ventana del lado del conductor, me habría agarrado. Si hubiera apagado mi auto, no habría podido irme a tiempo. Y si no hubiera revisado mis espejos 2 veces, habría estado afuera del auto cuando se me acercó. Soy realmente afortunada por haber sido tan cautelosa. Honestamente, probablemente me salvó la vida ese día. Historia número 5. Un día, después del trabajo, alrededor de las 4 o 5 de la tarde, una compañera y yo decidimos ir a ver una película. Había sido un turno duro y pensamos que una película sería una buena manera de relajarnos. Me pidió que pasáramos por su casa para que pudiera cambiarse de ropa. Le dije que estaba bien, ya que solo estaba a unos 5 minutos de distancia. Nos quedamos en su casa un rato, comimos un refrigerio rápido y luego subimos a mi auto. Me pidió que pasáramos por la gasolinera cerca de su casa para comprar
comprar un Red Bull. Acepté, ya que estaba cerca. Cuando llegamos, el único estacionamiento disponible estaba al lado de un lavadero de autos abandonado. La gasolinera estaba en mal estado y no tenía luces en los surtidores de gasolina, por lo que estaba casi completamente oscuro. Había un camión semi-remolque al otro lado de la gasolinera. Cerré mis puertas después de que mi amiga salió del auto. Unos minutos después, vi un destello de luz reflejándose en mi espejo del lado del conductor. Me giré para mirar, ya que apuntaba directamente en mi dirección. El conductor del camión tenía una linterna enfocada en mi ventana y la mantuvo allí unos segundos. Luego comenzó a caminar hacia mi auto con la linterna encendida. Bajé la ventanilla solo una pulgada, pensando que tal vez quería pedirme que moviera mi auto, pero entonces se detuvo a unos 2 o 3 pies de mi ventana y luego se dio la vuelta. Estaba bastante asustada. Subí la ventanilla y esperé a mi amiga. Aún observando al tipo, lo vi hurgar en la parte delantera del camión. Luego se volvió hacia mi auto con algo en la mano, pero no pude ver qué era. Prefiero no saberlo. Comenzó a caminar hacia mi ventana y dijo algo en voz alta. Llegó hasta mi puerta e intentó abrirla. Tiró de la manija varias veces, cada vez con más fuerza. Justo en ese momento, mi amiga salió de la gasolinera y se dirigió a mi auto. El tipo la vio y rápidamente regresó a su camión. Salí de allí lo más rápido que pude. No sé qué planeaba hacer, pero estoy segura de que no era nada bueno. Historia número 6. Cuando cumplí 18 años, mi madre finalmente me dejó conducir para visitar a mi familia en otro estado. Era un viaje de 5 horas y media. A mitad de camino, paré en una gasolinera para cargar gasolina y comprar bocadillos. Era una gasolinera grande, pero solo había 1 o 2 coches. Apenas entré, vi a un hombre de unos 20 y tantos años deambulando por la tienda. Noté que me miraba, pero no pensé mucho en ello. Abrí la puerta del refrigerador para tomar una bebida cuando él se acercó y abrió la puerta justo al lado de la mía. Me pareció extraño, considerando que estaba al otro lado de la tienda cuando entré. Me alejé y fui a la sección de té. Él me siguió y abrió otro refrigerador junto al mío. Me sonrió de una manera inquietante y dijo: «Hola». Me puse nerviosa. Agarré algo y fui al mostrador. Él hizo lo mismo, pero solo llevaba un palito de cecina. Se paró justo detrás de mí, tan cerca que podía sentir su respiración en mi cuello. Esperé a que apareciera el cajero, pero nadie salía. Vi al tipo enviar mensajes de texto mientras miraba la puerta, como si esperara a alguien. Decidí irme. Dejé mi bebida en el mostrador y caminé hacia la salida. Él me siguió. Corrí a mi auto. Sentí que agarró mi chaqueta, pero logré zafarme. Cerré las puertas y encendí el auto. Vi a 2 hombres correr desde la esquina de la gasolinera, dirigiéndose hacia mi auto. Arranqué a toda velocidad. Llamé a la policía, pero cuando llegaron, los hombres ya se habían ido. Ahora siempre llevo un cuchillo conmigo cuando hago ese viaje. Historia número 7. Soy una mujer de 21 años y llegué a la oficina más tarde de lo normal, pero no excesivamente tarde. Salí sobre las 6 y me di cuenta de que necesitaba gasolina, así que decidí parar en la gasolinera que estaba a unos 2 minutos de mi trabajo. Todavía había bastante luz debido al verano, lo que hizo que toda la situación fuera aún más extraña. Voy a esta gasolinera y nunca había pasado nada antes, así que estaba bastante relajada y cansada en general del trabajo. Mientras estaba echando gasolina, un camión con 2 tipos se detuvo frente a mi coche, pero en una posición perpendicular extraña. Aún así, seguí llenando mi coche para poder ir a casa. Los 2 tipos parecían hombres normales del campo. Eran un poco mayores, alrededor de 40 y 50 años, pero me sentía un poco incómoda. El conductor hablaba en voz baja, pero al principio lo ignoré. Honestamente, ni siquiera me di cuenta de que intentaba hablarme. Entonces, el tipo me gritó, lo que me tomó por sorpresa. Creo que dije algo como: ¿puedo ayudarle? El conductor me hizo señas para que me acercara a hablar, lo cual no hice porque me sentía muy mal por todo el asunto. Finalmente, habló con normalidad y dijo que estaban buscando el puente cubierto más corto. No era una pregunta extraña, porque es un poco difícil de encontrar sin un mapa. Le dije al tipo cómo llegar y agarré mi recibo. Fue entonces cuando todas mis alarmas se encendieron. El conductor me preguntó si los guiaría hasta allí. Como estaba fuera de mi camino, dije que no y comencé a subirme a mi auto. Luego me gritó, hablando muy alto: ¿podrías dejar tu auto e ir en nuestra camioneta para dirigirnos? Así no gastarías tu gasolina. Solo pensar en eso me asustó mucho. Me subí a mi auto y no respondí. No podía moverme, así que tuve que dar marcha atrás. Estaba preocupada de que me siguieran. De hecho, lo hicieron, pero tomé algunas calles laterales al azar en lugar de conducir directamente a la autopista. Durante todo esto, el pasajero solo me miraba fijamente. También fue realmente espeluznante. Todo fue muy extraño, y el hecho de que intentaran meterme en su coche me asustó mucho. Terminé llamando a la línea de policía, que no es de emergencia, para darles una descripción del camión y para hacerles saber que intentaron meterme en su vehículo. Esto sucedió hace unos 2 meses y todavía me da escalofríos cada vez que lo pienso.
Historia número 8. Trabajo en construcción y cada vez que salgo del trabajo me gusta ir a la gasolinera a comprar algunos bocadillos. En este día en particular salí del trabajo alrededor de las 7 de la tarde y me dirigí a mi gasolinera local a comprar algunas bebidas y dulces. Al entrar vi que un tipo salía justo cuando yo entraba. Elegí mis bocadillos, bebidas y pagué. Mientras me dirigía a mi coche escuché a alguien llamar a otra persona. Decidí darme la vuelta y vi que el trabajador de la gasolinera estaba afuera. Luego dijo: «Oye, ¿no pagaste por esos artículos?» Pensé: ¿de qué estás hablando? Literalmente, acabo de pagarlos. Me amenazó: «Ven aquí y paga, o llamaré a la policía y haré que te arresten». Le respondí: «No, literalmente acabo de pagar por esto». Entonces, me di cuenta de que, mientras decía todo esto, el trabajador estaba señalando mi auto, insinuando algo. Me hizo señas para que me acercara y me acompañó adentro. Una vez allí, me dijo algo absolutamente escalofriante: «Hay alguien dentro de tu auto cuando estabas pagando. Vi en las cámaras que alguien entró con un cuchillo en la mano». Estaba completamente sorprendido y confundido. Cuando fui a mirar mi auto, mi puerta trasera estaba abierta de par en par. Caminé hacia ella, pero no había nadie adentro. No llamé al 911 porque no quería pasar por todo ese proceso. No sé qué pasó con el tipo que intentó entrar a mi coche o qué planeaba hacer, pero hasta el día de hoy estoy muy agradecido con ese trabajador por posiblemente salvarme la vida. Recuerda siempre, siempre cierra las puertas con llave. Historia número 9. La historia tiene lugar hace mucho tiempo. En una fría noche de diciembre de 2007, había ido a la fiesta de Navidad de un amigo y ahora me dirigía a mi apartamento. En el camino de regreso, una construcción bloqueaba la salida a la autopista que necesitaba tomar para llegar a casa. Esto fue antes de que los navegadores GPS y los mapas fueran comunes en los teléfonos. Decidí parar en una gasolinera cercana y preguntar al empleado cómo llegar a la siguiente salida. Al entrar en la tienda, una mujer joven apareció de la nada y comenzó a caminar hacia mí. Solo su presencia me puso nervioso. Llevaba una sudadera con capucha negra rota, justo debajo de una cazadora gruesa, y pantalones cargo holgados. Me di la vuelta y caminé rápido para evitarla, pero gritó: «Espera». Fingí no escucharla, pero insistió. Finalmente, con aprensión, me giré. Su rostro era atractivo, pero de alguna manera inquietante. Me pidió ayuda para arrancar su auto. Cuando me negué, su actitud cambió a coqueta e insistente. Luego intentó abrazarme y acurrucarse conmigo, pero olí el hedor a cigarrillo mezclado con perfume barato. Sabía que algo iba mal. Cuando intenté alejarme, me siguió. Finalmente, al llegar a mi auto, intentó abrir la puerta del pasajero. Su actitud se tornó hostil cuando me negué a ayudarla y corrió hacia otro hombre oculto en las sombras. Salí de la gasolinera lo más rápido posible mientras me perseguían. Logré perderlos en el tráfico y nunca supe quiénes eran ni qué pretendían. Hasta el día de hoy, el solo pensamiento de lo que podría haber pasado me da escalofríos. Historia número 10. Un joven blanco, que parecía tener unos 25 años, entró por mi ventana en la gasolinera en la que trabajo. Estaba muy bien vestido, con un suéter Nike rojo nuevo, zapatillas Nike nuevas y una gorra de béisbol nueva. También estaba recién afeitado. Me acerqué a la ventana y me preguntó por una bebida energética en particular que realmente no tenemos. Así que, hasta ese momento, nada demasiado extraño. Cuando le dije que no la teníamos, pareció súper abatido y se quedó allí parado durante unos 2 minutos, sin decir nada. Soy una persona bastante paciente y trato con mucha gente rara muy a menudo, así que esperé en silencio. El joven me preguntó qué debería hacer y le respondí: ¿sobre qué? Luego comenzó a contarme que no había comido en 2 días y me preguntó qué debería hacer. Esto es típicamente una táctica para obtener cosas gratis. Dije: «Bueno, podrías comprar algo de comida. ¿Tienes dinero?». Él respondió: «Tengo $2, pero realmente quiero una bebida energética». Discutimos durante aproximadamente 1 minuto hasta que le dije que probablemente debería ir al refugio local, ya que allí le darían comida gratis. Obviamente, esto no era lo que quería escuchar y, sin decir otra palabra, salió corriendo. Me pareció súper raro, pero luego volví a limpiar la tienda. 1 hora después, el tipo regresó. Cuando volvió, parecía que lo que fuera que había tomado lo había golpeado bastante fuerte. Una mujer lo había seguido y le hablaba en voz alta, aunque no podía entender realmente lo que decía. Él sonreía y asentía con la cabeza. Luego se dio la vuelta mientras ella se alejaba. Después se acercó de nuevo a la ventana con una enorme sonrisa en su rostro. Le pregunté qué podía comprarle y respondió: «Tus ojos son verdes. ¿Sabías que es un gen muy raro de tener?». Solo asentí y sonreí porque el color de mis ojos atrae muchos comentarios de todos modos y sé que es mejor no presionar conversaciones raras a las 3 a.m. Continuó: «Eso significa que tienes luz en tu alma, luz de arco iris dentro de ti. Tu nombre contiene el nombre de la ira del dios Sol en la cultura egipcia. Eres parte de la creación en el universo». Fruncí el ceño y no le dije nada. Luego sacó un billete de $2 muy especial y 3 monedas de 25 centavos y dijo que si se invertían correctamente valdrían mucho dinero. «Pagaré con
estos. Debes conservarlos y luego usarlos para ganar dinero. Procedió a poner las monedas, el billete de $2 y una piña en mi caja registradora. Pensé en lo extraño que era, pero asumió que podría hacer algo con el dinero, cuando en realidad era dinero de la gasolinera, no mío. También puso una piña en la caja. Le pregunté qué quería comprar y le expliqué que con la cantidad que me había dado podía comprar agua, un poco de chocolate y un té, lo que solucionaba su problema de querer comer, obtener cafeína y mantenerse hidratado. Estuvo de acuerdo con mis sugerencias y parecía muy agradecido mientras le entregaba sus artículos. Me sonreía alegremente a través de la ventana, lo cual me estresaba porque no me gusta el contacto visual no deseado. Después corrió hacia los surtidores de gasolina y comenzó a mirar el techo de las bombas. Esto continuó durante unos 3 minutos hasta que se dio la vuelta y regresó. Le di sus cosas y su cambio y una vez más comenzó a hablarme sobre el amor y la luz en el universo. Luego me preguntó por qué le devolví las monedas. Quiero aclarar que no eran las mismas monedas, solo le estaba devolviendo su cambio. Le expliqué que no podía quedármelas porque va contra la política de la empresa. Después de eso, decidió correr en dirección a la autopista que está justo enfrente de mi trabajo con sus cosas y desapareció en la oscuridad. Definitivamente fue uno de los encuentros más extraños y espeluznantes que he tenido hasta ahora. Historia número 11. Esto me pasó la pasada Navidad. Tenía 3 fiestas diferentes a las que asistir, así que decidí dividir mi tiempo para poder ver a todos. Debido a esto, realmente quería arreglarme y ponerme mi mejor maquillaje. Supongo que soy bastante atractiva y que el maquillaje y el bonito vestido lo exageraron. Primero pasé el día con mi familia, luego fui a la casa de mi mejor amiga. Nos lo pasamos genial y me quedé allí mucho más tiempo del que debía, terminando de irme justo cuando oscurecía. Luego me dirigí a la fiesta de la familia de mi novio. Mientras conducía, me di cuenta de que necesitaba gasolina y decidí cargar antes de llegar, ya que no quería hacerlo sola a medianoche. Normalmente no me gusta ir a esa gasolinera porque me han piropeado muchas veces. Apenas salí del coche, un hombre me gritó: "Oye, sexy, tienes un cuerpo muy bonito". Esbocé una sonrisa incómoda y caminé hasta el surtidor. Sin embargo, la máquina tenía problemas y no leía mi tarjeta. Durante toda esta pelea con la bomba, me piropearon 2 veces más. Me estaba empezando a asustar. Un auto chatarra se detuvo en el surtidor a mi lado. Parecía en muy mal estado, con una puerta sujeta por una cuerda elástica. Tuve una mala vibra y decidí entrar a pagar con el cajero. El hombre del auto chatarra también entró, acercándose demasiado a mí. Para evitarlo, le sostuve la puerta para que entrara primero y no estuviera detrás de mí. Comenzó a decir que era dulce de mi parte, pero su tono era escalofriante. Parecía drogado y su mirada me revolvió el estómago. Mientras esperaba en la fila, el cajero me hizo una broma absurda sobre mi bolso de los Broncos, diciendo que no podía vender gasolina a fanáticos de ese equipo. Le lancé una mirada seria hasta que comenzó a cobrarme. Al salir, escuché más silbidos y vi que el hombre del auto chatarra ahora estaba acompañado de otro tipo aún más aterrador. De repente, un hombre en una camioneta me gritó algo obsceno, pero al doblar la esquina, chocó de frente contra un Mustang. El ruido fue fuerte y el tipo del auto chatarra saltó hacia atrás sorprendido. Sin perder un segundo, dejé de cargar gasolina y me subí a mi auto rápidamente. Los 2 hombres comenzaron a reírse y a gritar: "¡Mira lo que hiciste! ¡Lo hiciste chocar!". Salí de allí en reversa, sin terminar de cargar gasolina. Estaba temblando, llorando y riendo al mismo tiempo. Fue surrealista. Después de eso, mi novio siempre me acompaña cuando cargo gasolina en esa zona. Nunca volví a esa gasolinera ni usé ese vestido otra vez. Historia número 12. Cuando tenía 19 años, trabajaba en una instalación para perros y la gasolinera más cercana era un Murphy's. En ese momento, conducía una camioneta vieja con un indicador de gasolina poco confiable. Una vez, mientras cargaba combustible, un hombre alto se acercó a mi vehículo y, sin previo aviso, me quitó la boquilla de la mano y comenzó a bombear gasolina por mí. Me pareció extraño. Luego, me preguntó qué hacía bombeando mi propia gasolina. Le respondí amablemente que era adulta y no necesitaba ayuda. Me preguntó si tenía novio y le dije que sí. Él miró alrededor y dijo: "Bueno, ¿dónde está? No lo veo aquí". En ese momento sentí miedo. Respondí que ambos trabajábamos para pagar nuestras cuentas y que no podíamos estar juntos todo el tiempo. El hombre dejó de bombear gasolina y dijo: "Tienes razón, que tengas un buen día. No puedo esperar a volver a verte". Me subí rápidamente a mi camioneta y me fui. Desde entonces, siempre llevo cuchillos conmigo cuando voy a esa gasolinera.
Historia número 13. Ahora soy un hombre de 40 años. Hace unos 2 años, más o menos, había salido de mi casa para ir a recoger a mi esposa del trabajo. Ella había salido a las 11 de la noche y yo había salido un poco antes para poder parar en un Circle K y tal vez comprar un refrigerio y una bebida. Justo cuando salía por la puerta, vi un auto que venía por la esquina del edificio e intentó pasar entre el edificio y otro auto. Es un poco difícil explicar el diseño, pero no había forma de que pudiera pasar por ese espacio tan estrecho. En ese momento, el tipo pisó a fondo y se metió, raspando a ambos al mismo tiempo. Hizo una gran abolladura en todo el costado del auto. El espejo voló y la ventana se rompió de ese lado. Luego, el auto pasó y se fue. No estaba muy seguro de qué hacer, pero justo en ese momento, el dueño del auto salió de la tienda y vio lo que había pasado. Lo llamé. Oye, amigo, alguien acaba de pasar entre tu auto y el edificio y parece que realmente lo arruinaron. El tipo comenzó a gritarme y a preguntarme si tenía el número de matrícula. No lo tenía. Estaba tan asombrado de que esto estuviera sucediendo que realmente no pensé en anotarlo en ese momento. Luego empezó a decir que iba a ir tras el auto y que mataría a la persona responsable. Justo en ese momento supe que estaba realmente enojado y fuera de control. De hecho, sacó un arma, un pequeño revólver que parecía un 48 especial. Tengo algo de experiencia con armas y sé que esa no es con la que quieres que te disparen a corta distancia. Mi corazón se hundió en mi estómago. Pensé, este tipo me va a disparar. Solo era el mensajero y creía que estaba haciendo lo correcto. Comenzó a agitar el arma y me di cuenta de que estaba cargada. Luego me la apuntó mientras gritaba que no acepta tonterías de nadie y que matará a cualquiera. Sabía que tenía que salir de allí lo antes posible. Mi auto estaba a unos 50 pies de distancia. Le dije que lamentaba mucho lo que le había pasado a su auto. Me di la vuelta y caminé hacia el mío. Estuve absolutamente aterrorizado todo el tiempo, pensando que me iba a disparar por la espalda. Por suerte, logré entrar en mi auto y llamar al 911. Me dijeron que tenían un oficial cerca, literalmente a menos de una cuadra. El oficial llegó, apuntó su arma al tipo y lo hizo soltarla y tirarse al suelo. Me sentí tan aliviado. Realmente pensé que estaba haciendo una buena acción al tratar de ayudar a alguien. Aprendí una lección ese día. En situaciones como esta, es mejor ocuparse de los propios asuntos. Historia número 14. Hace aproximadamente un año, estaba en una gasolinera con mi madre y mi hermana. Íbamos a comprar algunas golosinas y ya se estaba haciendo tarde. Eran aproximadamente las 11 de la noche. Cuando llegamos, mi madre y mi hermana entraron, pero yo decidí quedarme en el auto porque no tenía ganas de entrar. No iban a tardar mucho, así que me quedé escuchando música. Pasaron 1 o 2 minutos y, mientras revisaba mi teléfono, un auto se detuvo justo al lado del mío. De inmediato, me pareció sospechoso, ya que tenía el estéreo a todo volumen. Miré por la ventana y vi a alguien sentado dentro del auto. Simplemente volví a mirar mi teléfono, ya que no estaban haciendo nada en particular. Pocos segundos después, la persona salió del auto. Miré por la ventana de nuevo y lo vi dando vueltas alrededor de su vehículo. Me confundió su comportamiento, pero decidí ocuparme de mis propios asuntos. Sin embargo, cada pocos segundos lo observaba y notaba que se quedaba cerca sin entrar a la tienda. Empecé a sentirme incómodo. Algo en la situación, el hecho de que fuera de noche y que casi no hubiera nadie alrededor, me daba una vibra espeluznante. Finalmente, mi madre y mi hermana salieron de la tienda. Me preparé para salir rápidamente del auto en caso de que este tipo decidiera hacer algo. Por suerte, ellas regresaron sin problema y me dieron las golosinas que habían comprado. Pero justo cuando mi madre encendió el auto, el tipo se acercó a la ventana de mi hermana e intentó hablar con nosotros. Mi madre no bajó la ventanilla porque podíamos escucharlo perfectamente desde afuera. No recuerdo exactamente qué decía, pero sonaba enojado cuando mi madre le dijo que no a algo. De repente, comenzó a golpear la ventana con fuerza y a gritarnos. En ese punto, le grité a mi mamá que saliera de allí. Ella empezó a conducir, pero cuando salimos del estacionamiento, el tipo se subió a su auto y nos siguió. Mi mamá aceleró, pero el tipo también lo hizo. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que realmente nos estaba persiguiendo. Entramos en pánico. Decidimos no ir a nuestra casa y tomar varios giros aleatorios para despistarlo en caso de que las cosas se intensificaran. Mi hermana llamó al 911. Después de varios giros, logramos perderlo. Este fue fácilmente uno de los momentos más aterradores de mi vida. Si alguna vez estás en una gasolinera tarde en la noche, ten mucho cuidado. Historia número 15. Esto me sucedió hace aproximadamente un mes, pero todavía no lo supero. No porque fuera una víctima, sino porque fui testigo de un horrible evento. Y todavía me culpo por no haber hecho más. Era una tarde de verano y, como de costumbre, estaba paseando con mi perro pequeño por los parques y calles cercanas. En ese momento, todo lo que tenía conmigo eran mis llaves, nada más. Decidí tomar una ruta diferente a la habitual que conducía a una zona con 2 iglesias, una gasolinera y un tranvía justo delante. Justo cuando pasaba cerca del
al tranvía y me dirigía a la gasolinera para cruzar hacia otro parque, escuché los gritos de una mujer joven. No entendí exactamente lo que decía, pero algo como «eso dolió mucho» y algo sobre un cuchillo. Me acerqué y vi una pareja en el estacionamiento. El hombre literalmente arrojó a la chica del auto y empezó a golpearla con puños y patadas. No fue solo una bofetada, la estaba golpeando brutalmente. Incluso la arrojó contra el auto, como si fuera una muñeca de trapo. Me congelé por un momento. Luego intenté decirle que se detuviera, pero él solo me miró brevemente y continuó. No podía intervenir físicamente. Era una chica físicamente débil, con un perro pequeño en brazos, sin nada con qué defenderme. Corrí a la gasolinera en busca de ayuda. Un empleado estaba afuera revisando algo. Le supliqué que ayudara, pero su respuesta me destrozó el corazón. Probablemente sean pareja. Es su problema. Quedé en shock. Cuando intenté insistir, el auto arrancó y la chica intentó saltar mientras el vehículo aún estaba en movimiento. Volví a intentar que el empleado hiciera algo, pero se encogió de hombros. Para cuando intenté memorizar la matrícula y llamar a la policía, el auto ya había desaparecido en el tráfico. Desde ese día, siempre llevo mi teléfono conmigo. Si alguna vez hay una próxima vez, me aseguraré de grabar pruebas y llamar a la policía antes de que pase algo terrible. Historia número 16. Cuando era más joven, todos los años, para Navidad, conducía hacia el norte del estado, hasta la casa de mi tía, por un tramo de carretera. Sin embargo, no puedo recordar el nombre de esta carretera. Todo lo que sé es que pasa cerca de Akron, en Nueva York, en algún momento. La mayor parte del viaje es por áreas rurales con pocos o ningún pueblo cercano, así que era de noche cerrada. Aturdido, me había levantado de un turno largo y tuve que arrastrar mi trasero hasta la casa de mi tía, ya que mi familia extendida me esperaba a la mañana siguiente. Casi a la mitad del viaje, me di cuenta de que tenía muy poca gasolina. Lo que realmente me irritó, mi hermano me había dicho que la había llenado el día anterior, así que o se olvidó o directamente estaba mintiendo al respecto. Vi un letrero con aspecto de galería de una gasolinera en la siguiente carretera. Aunque no era una señal de tráfico oficial, era literalmente un poste con una losa de metal unida a él con gasolina en la siguiente salida, o algo por el estilo pintado. Parecía un poco sospechoso, pero la gente hace lo mismo con los puestos de fruta en las carreteras. Así que lo que sea. Tomé la siguiente salida en una carretera rural en ruinas a través de densos bosques. Todo era realmente espeluznante y surrealista. Seguía esperando que Leatherface saliera corriendo de los árboles con una motosierra. Finalmente, llegué a la gasolinera y me di cuenta rápidamente de que no había estado abierta durante años. Todo estaba oxidado y el techo de la tienda de conveniencia se estaba derrumbando. También habían sacado todas las bombas de gasolina. Me detuve a su lado y revisé mi medidor. Probablemente solo llegaría a media milla antes de quedarme sin gasolina. Llamé a la policía y me dijeron que enviarían un camión. Mientras esperaba, decidí dejar el motor encendido porque cuando las luces estaban apagadas, literalmente todo estaba completamente oscuro y mi yo paranoico definitivamente no iba a quedarse junto a una gasolinera abandonada en medio de un bosque en completa oscuridad. La mayor parte del tiempo transcurrió sin incidentes hasta que sentí movimiento alrededor de la vieja tienda, justo donde apuntaban mis luces. Miré hacia arriba, pero no vi nada, así que solo miré mi teléfono. Luego, por encima de los sonidos de la noche, escuché a alguien gritar: «Oye, amigo, ven aquí», en un tono muy exigente. Miré hacia arriba y, no es broma, había un tipo parado junto a la vieja tienda mirándome, completamente iluminado por mis faros. Parecía un vagabundo común y corriente. Honestamente, estaba asustado. Pensé que debía haber estado en cuclillas allí o algo así. Aún observándolo, bajé la ventanilla y gritemos algo como: «Sí, ¿qué pasa?», swingueando con los nervios de punta. Tenía el pie listo para salir de allí a la primera señal de problemas. ¿Tienes algún cambio? No, no lo siento. Lo miré. Tenía una expresión vacía y estaba rígido. Entonces vi más movimiento. Había unas 20 cabezas asomándose entre los árboles, más allá del hombre con el que estaba hablando. No las vi con claridad, pero definitivamente eran personas. Eran cabezas que miraban en mi dirección desde los árboles. Entonces vi a otro tipo que empezaba a caminar cerca de la gasolinera. Me di la vuelta y salí a toda velocidad. Me alejé lo más lejos que mi tanque me pudo llevar y le avisé a AKA sobre mi ubicación. El conductor llegó y me llenó el tanque. No dije nada, pero después de que se fue, tenía muchas ganas de llamar a la policía. Decidí llamar al departamento del sheriff del pueblo más cercano. Dijeron que enviarían a un policía y les di la ubicación. Cuando finalmente llegué a casa de mi tía, me devolvieron la llamada y dijeron que quienquiera que estuviera allí se había ido, pero definitivamente podían decir que había una gran cantidad de personas que habían estado viviendo allí durante un tiempo. Mantas, comida enlatada, lo habitual. Toda esta situación todavía me asusta mucho, pero francamente me considero afortunado de tener una historia tan espeluznante que contarle a la gente. Estoy muy contento de que no haya pasado nada malo.
Historia número 17. Soy una mujer soltera de 20 y tantos años que vive en un pequeño pueblo rural. Como mujer, nos enseñan muchas cosas al crecer. Desafortunadamente, no soy la mejor para recordar o pensar las cosas debido a esto. La única regla que siempre he mantenido conmigo es tener un perro grande e intimidante conmigo en todo momento, lo que puede haberme salvado de un secuestro en la gasolinera. Soy un poco noctámbulo. Una noche estaba realmente en racha. Terminé de limpiar toda mi casa, mi tarea, el trabajo regular e incluso hice ejercicio durante el día siguiente. Me iba de la ciudad para un viaje, así que estaba terminando mi noche, empacando todas mis maletas y preparando todo mientras terminaba de cargar mi auto. No me di cuenta de que olvidé llenar el tanque. Esto era alrededor de las 3:30 de la mañana en este punto, así que sin pensarlo mucho por el tiempo, pensé en pasar por la gasolinera que está a unas cuadras del vecindario y luego llenar el tanque muy rápido. Luego podría tomar una siesta y luego salir a la carretera llamando a mi perro, que es un bully americano. Cargamos todo y fuimos a la gasolinera. Cuando llegué a la gasolinera, que estaba vacía, bajé las ventanas, como siempre lo hago, para que mi perro no se sobrecaliente. Empecé a llenar el tanque y, al mirar hacia mi coche para vigilar a mi perro, me encontré cara a cara con un hombre alto y delgado, vestido con ropa oscura, demasiado cerca de mí. El miedo me paralizó un segundo, pero mi perro saltó por la ventana y se interpuso entre el hombre y yo. El perro estaba completamente erizado, gruñendo, y de alguna forma hizo que el hombre se diera la vuelta y huyera rápidamente. Corrí hacia el interior de la gasolinera. Llamé a la policía, pero no encontraron al hombre. No estoy segura de cuáles eran sus intenciones, pero fue uno de los momentos más aterradores de mi vida. Desde entonces, ya no voy sola a la gasolinera en mitad de la noche. Historia número 18. Mi madre solía trabajar en el turno de noche en una gasolinera a principios de los 90. Esta es una de esas gasolineras familiares, así que típicamente allí solo había una persona trabajando en la estación a la vez durante la noche de la historia. El horario de mi madre se había superpuesto con el de uno de sus compañeros de trabajo durante 2 horas, porque aparentemente había habido un robo a mano armada en la misma área la noche anterior, por lo que el dueño estaba un poco preocupado por ser el próximo objetivo de los ladrones. Aproximadamente media hora después, había una chica gótica que entró a la estación y compró un paquete de cigarrillos. La chica está inquieta pero educada. Mi madre le dice a la chica que tenga buenas noches y luego comienza a limpiar la vitrina de perritos calientes. Mientras mi madre comienza a limpiar, se da cuenta de que la chica no sale de la estación. La chica luego comienza a caminar durante unos 5 minutos, simplemente mirando artículos al azar en los estantes. Mi madre finalmente deja de hacer lo que está haciendo y luego le pregunta a la chica si necesita algo. La chica se acerca al mostrador y le dice a mi madre que su coche se quedó sin gasolina justo al final de la calle, por lo que necesita cargar gasolina. La chica no tiene una lata de gasolina, así que mi madre agarra una de las latas de gasolina de detrás del mostrador y luego le dice a la chica el precio. Mi madre le hace saber a la chica que no tiene suficiente dinero para comprar gasolina para ella y mucho menos para alguien más. La chica parece aceptar esto y luego le agradece a mi mamá efusivamente. Sin embargo, la chica se comporta de manera extraña, sonriendo de manera falsa y emitiendo ruidos extraños. Mi madre, en un impulso, le dijo que ya había llamado a la policía. La chica salió corriendo de la tienda y la policía luego encontró la camioneta de la chica abandonada cerca de una zona boscosa con el interior destruido. Mi mamá nunca volvió a trabajar en la gasolinera después de eso. Historia número 19. Soy un hombre de 24 años y esto me sucedió hace unos años, cuando tenía alrededor de 21. Lo recuerdo porque fue poco después de mi cumpleaños. En diciembre hacía mucho frío afuera y había nieve en el suelo porque acabábamos de tener una tormenta de nieve que pasó por nuestra zona. Yo vivía con mis padres en ese momento y a mi madre no le gusta mucho conducir en la nieve, así que me preguntó si podía llevarla a la gasolinera para que comprara algunos cigarrillos para ella y mi padre, así como algunas otras cosas que pudiera necesitar. Le dije que sí, que no estaba haciendo nada en ese momento, así que agarré mis llaves y la seguí hasta el coche. Recuerdo el aire frío que te golpeaba la cara muy fuerte esa noche. Debía de estar al menos alrededor de los 10 grados, lo que hacía que la nieve y todo lo que había en las carreteras estuvieran muy resbaladizos. Es importante saberlo más adelante en la historia. La gasolinera más cercana estaba a unos 5 minutos de nosotros, pero dadas las condiciones de las carreteras, tardamos
tardamos unos 10 minutos en llegar. Una vez que pude aparcar el coche, mi madre se bajó y luego entró en la tienda. Desde donde estaba, podía verla haciendo cola para la caja registradora. Mantuve el coche en marcha porque hacía mucho frío y yo no quería estar sentado en el auto sin calefacción. Estaba navegando en mi teléfono mientras esperaba a que mi madre terminara y justo en ese momento la vi finalmente acercarse a la caja. Había una camioneta vacía que se detuvo en el lugar de estacionamiento justo al lado de mi auto. Me pareció un poco inusual, dado que el estacionamiento estaba vacío, así que realmente no había razón para que se estacionaran justo al lado del lugar donde yo estaba. Lo atribuí a que querían estar lo más cerca posible de la entrada, y dado el frío que hacía esa noche, nadie salió del auto al principio. Ni siquiera me di cuenta de esto hasta que levanté la vista para ver a mi madre saliendo de la tienda de regreso al auto. Miré hacia la ventana del lado del pasajero de la camioneta y pude distinguir una figura sentada en el asiento del pasajero. Estaba mirando en mi dirección. Mi madre abrió la puerta y luego entró antes de preguntarme qué estaba mirando. Le conté que la camioneta se había detenido hace unos minutos, aproximadamente al mismo tiempo que ella se acercó a la caja, pero que nadie había salido. Primero, lo atribuyó a que tal vez solo estaban esperando a que alguien de la tienda saliera, pero cuando mencioné haber visto una figura en el lado del pasajero del auto mirando hacia nosotros, ella comenzó a entender por qué estaba tan asustado. Me dijo que simplemente diera marcha atrás y saliera de allí y que no necesitábamos preocuparnos por ellos una vez que nos pusiéramos en marcha. Tan pronto como puse el auto en reversa y comencé a retroceder, la puerta del pasajero se abrió y golpeó el costado de mi auto. Un hombre alto y muy corpulento salió del auto tan pronto como la puerta hizo contacto con mi vehículo. Pisé los frenos en cuanto sentí el contacto. El hombre se quedó allí antes de levantar las manos y luego mirar en mi dirección. Realmente no sabía qué hacer, ya que nunca antes había estado en ningún tipo de accidente y mi madre estaba sentada justo a mi lado y podía ver, tan bien como yo, que la puerta no se había abierto hasta que ya habíamos comenzado a movernos. El hombre caminó lentamente hacia mi ventana y se quedó allí parado. La abrí muy lentamente y le dije que lo sentía, pero que no vi la puerta abrirse mientras retrocedía. Salió por un breve momento. No dijo nada antes de simplemente preguntarme: «Baja un poco más la ventanilla, apenas te oigo». Sabía que no podía ser verdad. Estaba muy tranquilo en esa zona y ni siquiera hablaba en voz baja. Le dije que prefería mantenerla entreabierta porque no quería que entrara aire frío en el coche. Esto enfureció mucho al hombre e inmediatamente habló en un tono más agresivo. Ahora me estaba exigiendo que bajara la ventanilla otra vez. Le dije que no y fue entonces cuando las cosas empeoraron por completo. Sin previo aviso, el hombre golpeó la ventanilla muy fuerte con la mano. Sobresaltado, salté inmediatamente hacia atrás y subí la ventanilla. Mi madre estaba justo a mi lado, gritándome que retrocediera y me fuera, pero tenía mucho miedo de golpear al hombre en el proceso, ya que todavía estaba junto a mi coche. El hombre siguió golpeando mi ventanilla muy fuerte, unas cuantas veces más, antes de intentar romperla. Fue justo en ese punto cuando me di cuenta de que si no sacaba a mi madre y a mí de allí rápido, este tipo definitivamente nos iba a lastimar. Pude ver que el cajero dentro de la gasolinera escuchó lo que estaba pasando y parecía estar hablando por teléfono, posiblemente con la policía. Sin embargo, no había manera de que pudiera esperarlos, ya que el hombre ahora estaba golpeando mi ventana y pateando mi puerta. Era como si se hubiera activado un interruptor en su cabeza y simplemente lo hubiera perdido por completo. Le dije a mi mamá que se sostuviera mientras ponía el auto en reversa nuevamente y salí de allí lo más rápido que pude, apenas esquivándolo por unos centímetros. Historia número 20. Después de eso, honestamente, pensé que todo había terminado, pero mientras conducíamos por la carretera hacia un semáforo, pude ver los faros de un vehículo que se acercaban rápidamente por detrás de nuestro auto. Una vez que estuvo lo suficientemente cerca, pude ver que era la misma camioneta en la que estaba el hombre. Parecía haber dos personas dentro. Supuse que el hombre con el que me encontré debía ser el pasajero y el conductor era alguien que no había notado antes. Le dije a mi mamá que eran ellos detrás de nosotros y ella comenzó a asustarse. Llamó a mi papá para hacerle saber lo que estaba pasando. Todavía estábamos probablemente a unos 10 minutos de nuestra casa, dadas las condiciones de la carretera, pero sabía que no había forma de que pudiéramos regresar antes de que estos tipos intentaran sacarnos de la carretera o lo que fuera que tuvieran planeado para nosotros. Mi papá le dijo a mi mamá que intentáramos regresar a nuestra casa y que él intentaría encontrarnos a mitad de camino en su camioneta. Ella
me transmitió el mensaje y estuve de acuerdo, ya que no podía dar la vuelta y regresar a la gasolinera. No sabía si habían llamado a la policía o no, así que cuando la luz se puso verde, pisé el acelerador y salí a toda velocidad. Después de unos minutos de manejo, pudimos ver los faros de un vehículo frente a nosotros. Era la camioneta de mi padre. La camioneta de los hombres seguía detrás de nosotros, pero al ver a mi padre con su arma en mano, se detuvieron y se fueron en la otra dirección. Poco después, mi papá nos escoltó de regreso a casa para asegurarse de que nadie más nos siguiera. Realmente no tengo idea de cuáles eran las intenciones de esos hombres o por qué actuaron de esa manera. Todo lo que sé es que si no hubiera reaccionado como lo hice para sacar a mi madre y a mí de allí, realmente odio pensar en lo que nos habrían hecho. Historia número 21. Para algo de contexto, soy una mujer de 22 años y en ese momento tenía 18 años. Me había mudado a la ciudad más cercana a mi ciudad natal, a unas 2 horas de distancia, para ir a la universidad comunitaria. Iba a obtener un título en Bellas Artes. Vivía en un dormitorio relativamente grande, con otras 3 compañeras de cuarto que también eran mujeres. Los dormitorios estaban ubicados en la parte trasera de la universidad, cerca del centro, detrás de un asador, una discoteca y una gasolinera. El área estaba en una parte sórdida de la ciudad, así que tendía a ser un poco cautelosa cada vez que iba, especialmente de noche. Una de esas noches tenía antojo de comida chatarra y quería comprar algunos bocadillos para comer mientras veía una película, así que decidí ir a la gasolinera cercana. Agarré mis llaves, mi billetera y luego mi teléfono. Les dije a mis compañeras de cuarto a dónde iba. Estaba muy cerca, así que pude caminar hasta allí cuando quisiera, aunque normalmente lo evitaría de noche, ya que realmente enviaba unas vibraciones realmente espeluznantes. Cuando finalmente llegué allí, abrí la puerta y entré. Estaba bastante tranquilo, salvo por un tipo que estaba merodeando cerca de la licorería en la parte de atrás. La chica del mostrador parecía estar desplazándose por su teléfono, ya que realmente no tenía mucho que hacer. Así que seguí adelante y comencé a mirar cosas que quería comprar. Aunque debo decir que cuanto más me acercaba a la parte de atrás, más podía escuchar este tipo de murmullos. El tipo que había visto entrar en la tienda parecía estar murmurando tonterías para sí mismo. No era tan silencioso, así que no pude entender lo que estaba diciendo. Realmente no pensé demasiado en ello y simplemente volví a lo que estaba haciendo. Habían pasado unos minutos y, mientras todavía estaba comprando, el tipo que había visto en la parte de atrás de repente comenzó a gritar. Ahora simplemente gritando cosas incomprensibles al azar. A cada segundo que pasaba, parecía enojarse más. El hombre caminaba de un lado a otro y agitaba los brazos. Yo estaba prácticamente parada allí, pegada al lugar, absolutamente aterrorizada de este hombre. No sabía qué hacer y no estaba segura de si este tipo estaba borracho o simplemente loco. La chica de la caja registradora parecía haber sido alertada de su presencia también. Hicimos contacto visual y ella parecía tan aterrorizada como yo. Los dos solo miramos cómo este hombre despotricó y comenzó a caminar por la tienda. No estaba segura de si debía llamar a la policía o no. Estaba tratando de estar callada para no alertarlo de mi presencia, ya que realmente no sabía de lo que era capaz. Pasaron otros minutos y este tipo comenzó a gritar y chillar, hasta que luego caminó hacia el frente, pateó algunas cosas y salió de la tienda. Lo vi y luego desapareció en la noche. Mi corazón ahora martilleaba en mi pecho. Realmente había pensado que iba a ser atacada por este hombre loco. Afortunadamente, se fue sin causar demasiado daño. Me acerqué a la pobre cajera asustada y pagué mis cosas. También terminé dándole algo de dinero extra porque me sentí muy mal. Quiero decir, sé que no le pagaban lo suficiente para lidiar con gente como ese loco, así que solo quería ayudarla. Ese es prácticamente el final de mi historia. Aunque no sé qué pasó con el hombre y no sé si alguna vez regresó a la gasolinera, pero solo espero no volver a encontrarlo. Historia número 22. Recuerdo un incidente que me ocurrió cuando tenía 18 años. Ahora tengo 27. Estaba solo en casa y decidí que quería un café en un viaje rápido. Era muy tarde en la noche, alrededor de las 11 de la noche. El viaje rápido al que fui estaba a unos 7 minutos en auto desde mi casa. Esto no fue algo fuera de lo común que hice. Con bastante frecuencia, salía tarde para comprar lo que se me antojaba, así que me subí a mi auto y conduje hasta allí. Entré y fui a llenar una taza de café. Me acerqué a la vitrina donde tienen los productos de panadería. Justo cuando estaba mirando, un hombre de aspecto extraño se me acercó. El hombre se estaba quedando calvo en la parte superior de su cabeza y tenía este cabello castaño, desaliñado. No era muy alto, parecía de alrededor de 5 pies y 6 pulgadas y parecía tener entre finales de sus 40 y principios de sus 50. Comenzó una conversación conmigo y realmente no le estaba prestando atención hasta que me preguntó si alguna vez había probado la sopa de personitas. Le dije que no y luego procedió a
decirme exactamente qué era. El hombre dijo que mi madre solía prepararla todo el tiempo para mí, que ponías zanahorias y patatas en el guiso. Luego agarrabas a tus personitas, les cortabas las uñas de los pies, les afeitas la cabeza y las echabas a la sopa. No, normalmente habría ignorado algo así, pero por alguna razón sentí que se me helaba la sangre y un miedo inmenso se apoderó de mí. La lucha o huida entró en acción y supe que tenía que irme. Un empleado pasó junto a mí y le hice saber que estaba totalmente asustada. Él me preguntó por qué y empecé a reiterar lo que el hombre me había dicho. Me miró con una expresión muy confundida. Debió haber visto el miedo en mi cara, porque me dijo que no me preocupara por pagar y que llegara a casa sana y salva. Desde ese día siempre he temido encontrarme con ese viejo espeluznante de nuevo, pero realmente espero que eso nunca pase. Historia número 23. La historia me pasó a mí hace más de 10 años, cuando tenía 17 años y vivía en Las Vegas. Puede que para la mayoría no sea tan aterrador, pero para mí fue increíblemente extraño. Había entrado en una gasolinera que estaba cerca de mi casa con un amigo. Era un suburbio bastante poblado, así que no era como si estuviéramos solos o en peligro inmediato ni nada. Mientras salíamos, mi amigo Aaron vio a otro de nuestros amigos y luego, al acercarse, estábamos debajo de los surtidores y estaba muy bien iluminado mientras todos charlaban. Entonces, un hombre, obviamente sin hogar, se acercó con una carretilla con unas 50 cajas de huevos. Tengan en cuenta que es pleno verano en Las Vegas, así que hace un calor infernal afuera. El hombre sin hogar se acercó y comenzó a preguntarnos si queríamos comprarle algunos huevos. Si esto me pasara ahora mismo, probablemente le daría algo de dinero, porque obviamente lo está pasando mal, pero realmente era un adolescente imbécil en ese entonces. Además, no tenía efectivo conmigo y no pensé en recuperarlo. Prácticamente de inmediato le dije que los huevos eran perecederos y que realmente no estaba interesado en comprar algunos huevos viejos y calientes. Entonces empezamos a preguntarle dónde consiguió todos estos huevos, por qué tenía estos. Preguntaba más por curiosidad que por cualquier otra cosa. Él simplemente lo evade y dice que necesita comprarle una receta a su mamá. Y luego, una vez más, pregunta si queremos algunos huevos de él. Mi amigo ahora se ríe un poco y está muy confundido. También sigue preguntándole por qué cree que está en el mercado para vender huevos en una gasolinera. El hombre se está frustrando un poco ahora, que nadie quiere comprarlos, y luego comienza a explicar que solo está tratando de comprarle a su mamá una tarjeta de cumpleaños. En este punto, mi amigo, que tiene 21 años, se queda allí parado y le pregunta: espera, pensé que le estabas comprando una receta a tu mamá. ¿Qué es todo esto? Ahora todavía estoy al otro lado del auto, atónito de que él pensara que alguna de las razones que tenía este tipo para vender huevos viejos y calientes, obviamente robados, en una gasolinera, no estaban relacionadas de alguna manera con las drogas. El tipo sigue allí parado, tratando de explicarle algunas tonterías sobre que era el cumpleaños de su mamá y que también estaba enferma. Finalmente lo interrumpí y cortésmente le dije que no, gracias, que realmente no estábamos interesados en comprar sus huevos. Luego comencé a alejarme y fui a pagar la gasolina. Mientras esto pasaba, él comenzó a hablar con la otra persona que conocíamos que se había acercado. El tipo con los huevos comenzó a seguirme hacia la gasolinera y me empezó a decir que era muy bonita, que tenía hermosos ojos, pero que era un poco mayor para mí. Luego comenzó a decirme que tenía unos 50 años. Yo todavía no me sentía remotamente incómoda o asustada. Simplemente me reí un poco diciendo: sí, un poco, tengo 17. Definitivamente no me veía bien, pero por lo general eso desanima un poco a los tipos raros. Aunque en Nevada puedes tener una relación con alguien mayor de 16 años, sin importar la edad que tengas. El tipo se rió y luego dijo que tal vez era demasiado mayor para mí, pero que me daría una paliza como ningún hombre antes. Esto realmente me hizo retroceder. Estábamos a una distancia considerable de mis amigos y aún no habíamos llegado a la gasolinera. Me detuve como si alguien más hubiera escuchado esto y miré a mi alrededor buscando una salida a esta conversación. Solo esperaba que mis amigos al menos vieran que esto sucedía. Nunca antes en mi vida había escuchado algo tan raro como esto. Ni siquiera puedo recordar cómo salí de ahí y me alejé, pero en ese momento estaba realmente atónita por lo extraño de la situación. Creo que toda la conversación duró unos 10 minutos. Cuando regresé a mi auto, el hombre ya se había ido. Simplemente no podía comenzar a comprender cómo algo de eso era real. No lo sé, pero definitivamente es una de las experiencias más espeluznantes que he tenido. Espero que nada como esto vuelva a suceder.
Historia número 24. Permítanme comenzar la historia con un poco de información de fondo. Soy un estudiante universitario y me estoy especializando en ingeniería. Actualmente estoy fuera de la escuela en una rotación cooperativa con una importante empresa. Mi empresa tiene su sede en una ciudad más grande y estoy trabajando en un sitio más pequeño justo al norte de la sede. Vivo en un pequeño pueblo en los suburbios, un complejo de apartamentos cerrado en una zona muy agradable con tasas de criminalidad muy bajas. Ahora salgo a correr regularmente con mi música a toda máquina y con mi perro a mi lado paseamos por la noche. Es un lugar muy seguro para vivir y me sentí muy seguro aquí hasta hoy. Me desperté y me preparé para ir a trabajar como siempre. Cuando me subí al coche no solo estaba prácticamente congelado, sino que me di cuenta de que me quedaba poca gasolina. Decidí no arriesgarme y llenar el depósito antes del trabajo. Una vez que las ventanillas delantera y trasera se descongelaron lo suficiente, pude ver. Conduje un poco por la carretera hasta mi gasolinera habitual. Tiene muchos surtidores y normalmente no está abarrotada. Además, está muy cerca de mi apartamento. Me dirigí al aparcamiento y no había otro coche en ningún lugar, excepto un camión semirremolque aparcado junto a las puertas, con todos los coches de los empleados a un lado. Todos los surtidores estaban abiertos. Me dirigí al surtidor más a la derecha y salí del coche mientras pasaba la tarjeta y hacía todo lo necesario. Entonces, apareció otro coche. Sinceramente, no lo vi muy bien, pero no era brillante ni nuevo. Apenas presté atención hasta que el auto se detuvo en la bomba al otro lado de la mía. El conductor eligió la bomba conectada a la que yo estaba usando en ese momento, así que sí, no fueron exactamente modales perfectos en una pandemia. Aún así, no pensé demasiado en eso al principio. Entonces, escuché al otro conductor deslizando su tarjeta e ingresando su número PIN. Tenía mucho frío y solo trataba de darme prisa. Me di la vuelta y puse la boquilla en el auto y me quedé allí parado por un minuto. Muy tontamente, decidí mantener la espalda vuelta. No quería tener ningún contacto con esa persona. Una vez que llené el tanque, quité la boquilla y luego me di la vuelta, aún manteniéndome solo y sin siquiera levantar la vista. Terminé la transacción y obtuve mi recibo. Cuando imprimí el recibo, miré hacia arriba casualmente. Casi me caigo al pavimento cuando vi a un hombre mirando por la esquina de la bomba, mirándome fijamente. Sus ojos eran realmente fríos e inflexibles. No parpadeaba ni se movía, pero su mirada se volvía aún más intensa. Había algo animal en la forma en que me miraba. Me sentí como un ciervo observado por un puma. Se me erizaron los pelos de la nuca. Mis instintos me gritaban que corriera. Rápidamente abrí la puerta de mi auto y cuando lo hice, el hombre inclinó la cabeza hacia un lado para mirar dentro de mi auto. Realmente no lo consideré en ese momento, pero creo que podría haber estado mirando para ver si estaba solo. Bloqueé intencionalmente la vista del interior de mi auto con mi cuerpo y luego cerré la puerta muy rápidamente. Mi auto estaba casi congelado. Las ventanas delanteras y traseras estaban limpias, pero las ventanas laterales todavía estaban casi todas heladas. Miré hacia la ventana del lado del conductor. Una sola franja de claridad permanecía, resultado de haber bajado la ventana momentos antes. Decidí salir de allí lo más rápido posible. No quería que el hombre pudiera seguirme, aunque mi trabajo tiene una seguridad muy buena. No quería que supiera dónde trabajaba y no sé si era solo un acosador o algo mucho más oscuro, pero no quiero descubrirlo nunca. Llegué a la única gasolinera de la ciudad que permanece abierta hasta tarde después de un turno de cierre en el trabajo. Salí de mi jeep y comencé a dirigirme a la tienda para pagar por adelantado. Noté una vieja bicicleta BMX oxidada apoyada contra el costado del edificio. Seguí caminando y me sorprendió gratamente encontrar la tienda vacía, además de mí y la persona en la caja. Pensé que tal vez el dueño de la bicicleta estaba en el baño y que podría pagar rápido y regresar a mi jeep antes de que saliera. Después de todo, era tarde y estaba oscuro y sentí una pesada manta de ansiedad cubriéndome mientras estaba afuera solo. Finalmente, regresé a mi auto y comencé a desenroscar la tapa de la gasolina. Cuando fui a dejar la tapa de gasolina, vislumbré a un hombre apoyado en la bomba de gasolina justo frente a mí. Sentí un vuelco en el estómago porque no llevaba el uniforme de la gasolinera y no había otros autos cargando combustible. Lo miré mientras pensaba si darme la vuelta y presionar el botón de gasolina. No quería apartar la mirada y darle la oportunidad de acercarse a mí sin ser consciente de ello. Intenté ponerme entre la bomba y mi auto, pero la forma en que había estacionado dificultaba un poco maniobrar la boquilla. Finalmente, me di la vuelta y comencé a bombear gasolina, manteniendo la vista baja mientras trataba de observar sus movimientos. Después de varios segundos, me di cuenta de que ya no estaba. Pensé que se había ido, pero al voltear, me encontré cara a cara con él, a solo 5 pulgadas de distancia. Su cara estaba hundida y tenía la piel púrpura bajo los ojos inyectados en sangre
sangre. Los pómulos parecían a punto de rasgarle la piel. No sabía qué hacer. Me quedé allí parado, mareado, listo para vomitar, gritar o desmayarme. Lo miré fijamente, mientras él simplemente comenzó a reír, pero no una risa normal. Era una risa estereotipada de asesino malvado, y pensé que iba a morir, que podría sacar un cuchillo o una pistola, pero en lugar de eso, giró sobre sus talones y caminó lejos de mí, todavía riendo. Lo vi alejarse unos 500 pies, antes de convencerme de que mi cuerpo podía moverse, agarrar mi tapa de gasolina y regresar a mi auto. No sé qué quería ese hombre, ni qué planeaba hacer, pero lo que sí sé es que es absolutamente vital estar constantemente consciente de tu entorno. Tengo mucha suerte de que solo se riera de mí en lugar de Dios sabe qué más. Historia número 25. A los 13 años me mudé un poco más lejos. Mi cabello era más largo y constantemente me confundían con alguien mayor. A menudo, hombres mucho mayores me coqueteaban diciendo que pensaban que tenía al menos 18 años. Ese año conocí a mi mejor amiga, quien vivía en un parque de casas móviles justo enfrente de nuestro supermercado local. Prácticamente vivíamos en la casa de la otra. Éramos inseparables. Un fin de semana, en sexto grado, no fue la excepción. Para que te hagas una idea, si te colocas de espaldas al supermercado, hay una carretera justo enfrente del estacionamiento. Más abajo, en la colina, está el parque de casas móviles. Y a la izquierda, subiendo la colina, se encuentra una gasolinera Sheetz. Mi amiga y yo habíamos estado viendo algunas películas bastante vergonzosas en su casa rodante cuando decidimos salir a dar un paseo para comprar bebidas energéticas y mantenernos despiertas toda la noche. La madre de mi amiga era muy comprensiva y confiaba en nosotras. Aunque ya era de noche, la gasolinera estaba cerca y no necesitábamos cruzar ninguna calle para llegar. Su hermana menor, que tenía unos 10 años en ese momento, insistió en acompañarnos, así que aceptamos de mala gana. Íbamos riendo y bromeando todo el camino, para gran molestia de la hermana menor. Algunas personas en las casas móviles vecinas nos miraban con desaprobación mientras pasábamos. Justo al llegar a la gasolinera, la hermana de mi amiga se notaba avergonzada por nuestro comportamiento. Íbamos caminando entre risas y bromas. Mi amiga hacía imitaciones de Bob Esponja a todo volumen, mientras yo caminaba en cuclillas, imitando un cangrejo. La gente en la gasolinera nos miraba raro, pero estábamos demasiado ocupadas, divirtiéndonos como para prestarles atención. Entramos en la tienda y nos tomamos nuestro tiempo eligiendo bocadillos y bebidas con los $20 que mi mamá me había dado. Había algunas personas más en la tienda, pero apenas les prestábamos atención. De repente me di cuenta de que la hermana de mi amiga ya no estaba con nosotras. La vi al final del pasillo, de pie, con la cabeza baja. Cuando la llamé, vino lentamente y se quejó de que hacíamos demasiado ruido. Puse los ojos en blanco y le dije que si se quedaba afuera, no recibiría ningún dulce. Finalmente, compramos nuestras cosas y nos dirigimos a la salida. Al salir, vi que la hermana de mi amiga estaba parada cerca de una camioneta negra con vidrios polarizados. Me acerqué y noté que había varias personas dentro. Sin decir una palabra, la tomé del brazo y le dije que debíamos irnos. Ella protestó diciendo que solo le estaban pidiendo direcciones. En ese momento, uno de los hombres en la camioneta bajó la ventana y nos sonrió de manera extraña. Mi amiga salió de la tienda y notó la situación de inmediato. Rápidamente, comenzamos a alejarnos, pero la camioneta avanzó lentamente a nuestro lado. Nos miramos entre nosotras y, sin pensarlo dos veces, comenzamos a correr en dirección a las casas móviles. Corrimos lo más rápido que pudimos. La camioneta intentó seguirnos por un camino de tierra, pero logramos escondernos detrás de una casa rodante. Escuchamos el sonido de la puerta del vehículo al cerrarse, lo que nos hizo apresurarnos aún más. Llegamos corriendo a la casa de mi amiga y cerramos la puerta con seguro. Su madre estaba en su habitación, así que no nos vio entrar jadeando y en pánico. Nos miramos sin decir una palabra, sabiendo que habíamos vivido una situación extraña. Decidimos no contar nada y tratamos de calmar nuestros nervios mientras bebíamos nuestras bebidas energéticas.